Vamos a cambiar de tema, ahora vamos a hablar de inflación, de costos. Se conoció en las últimas horas el incremento del costo de la construcción. Aquí en Córdoba el análisis lo hace el Centro de Estadísticas y Censos de la provincia, un aumento del orden del 5,46%, lo que totaliza un 103% en el último año. Hoy construir una casa, una vivienda de tipo social, el metro cuadrado, sin contar el terreno, por encima de los 163.000 pesos. Queremos saber además cómo está el rubro, la construcción, que siempre es un rubro dinamizador de la economía. Vamos a hablar con Adrián Capelo, secretario de la Cámara de la Construcción, con quien ya estamos en contacto. ¿Qué tal, Adrián? Buen mediodía. Buen mediodía, ¿cómo estás, Marco? ¿Todo bien? Bien, muchas gracias por atendernos, Adrián. No, Bueno, por favor. aumentos, el del último mes aquí en Córdoba, que estuvo por debajo del índice inflacionario. ¿Cómo está el sector? ¿Cómo está reaccionando ante los aumentos? Porque si bien están por debajo del índice inflacionario, Adrián, veíamos que, por ejemplo, hoy construir una casa de 50 metros cuadrados implica un desembolso de más de 8 millones de pesos, muy difícil para un trabajador de ingresos fijos, ¿no? Sí, hablar de la construcción en general es medio complejo porque, bueno, por un lado está todo lo que es, tenemos los miembros de la Cámara, lo que es la obra pública, y por el otro está el tema de la vivienda, que por ahí son escenarios distintos y complejos, pero retomando lo que vos estás hablando de una casa, creo que hoy cada vez se hace más difícil el acceso a la vivienda propia por parte del asalariado o de las personas en general. Claro, claro. Y Adrián, ¿y cómo está el resto del rubro? Porque siempre es dinamizador, lo ha sido en Río Cuarto, lo es en todos lados, ¿no? Cuando la construcción funciona bien, bueno, genera mano de obra, movimientos, ventas. ¿Cómo están percibiendo, ya sea tanto en los particulares como en la obra pública? Sí, mira, hoy tenemos un escenario muy particular, llamémoslo, dividámoslo en dos. Uno es el tema del sector privado, llamémoslo los desarrollos inmobiliarios, que la situación climatológica de la zona ha afectado mucho, por ende no hay casi ventas de lo que es departamentos o terrenos, Ujú. eso ha desacelerado y uno lo ve en el ritmo de obras o en las propuestas de negocio. Respecto a la obra pública, bueno, la provincia ha insertado mucha cantidad de obra pública, ha habido, pero bueno, estamos llegando justo en un año electoral, con un fin de un año electoral a nivel provincial y nacional, bueno, donde se disminuye un poco la cantidad de obra pública disponible y tenemos las cuestiones macroeconómicas que, bueno, que son conocidas por todo el mundo. Ujú. Entonces, ese escenario hoy hace que la construcción no nos encontremos ante un escenario ideal, llamémoslo, sino de un parate entre comillas. Claro, Adrián, para colmo, con la incertidumbre electoral, ¿no? No sabemos para dónde va a salir esto. Y la construcción es un Sí, rubro que necesita cierta previsibilidad, ¿no? Porque son inversiones que llevan y su sí. tiempo. Claro, cualquier edificio que uno plantee, estás hablando de 3 años, al no Claro. tener incertidumbre, al no tener una certidumbre, genera que el inversor o quien quiera adquirir prefiere quedarse frenado, como quien diría, guardar el dinero bajo el colchón y ver qué pasa. Ujú. Adrián, ¿y qué está pasando con los desarrollos que vos hablabas, ¿no? Inmobiliarios importantes aquí en la ciudad, que bueno, lo vemos todos. ¿Esto también está en un momento de stand-by, de espera, hasta tanto se aclare un poco el panorama? Sí, yo creo que, o sea, el tema es que hoy no tenemos compradores, llamémoslo. Entonces, ¿eso qué sucede? Que todos los proyectos que están en desarrollo mantienen su ritmo, pero el ritmo de venta ha disminuido notablemente. Yo creo que la sequía y posterior helada afectó mucho a la región y por ende no hay excedentes. De hecho, en muchos casos no cubrieron la cosecha, no se vuelven a la inversión en la ciudad y bueno, eso dificulta el avance de lo que es obras privadas, sobre todo obras privadas nuevas. ¿Esto afectó los precios? Porque yo veo notas que muchos analistas dicen, bueno, quien tiene un excedente, hoy comprar propiedades es el momento porque los precios se han visto afectados precisamente por la baja de la demanda, ¿no? Mira, es una cuestión muy compleja lo que planteas y genera discusiones en el buen sentido entre los que quieren comprar y quienes construimos. O sea, hay una coyuntura hoy muy particular que tenemos una inflación alta, pero un dólar, llamémosle un dólar real, el dólar billete, por decirlo de esa manera, que se encuentra, bueno, estos días se ha estado moviendo, pero siempre está por debajo de la inflación. Claro. Nuestros insumos hoy son todos en pesos. Entonces estamos teniendo inflación en dólares.
de hace un año y medio para atrás a esta parte, si uno compara el valor del dólar respecto a la inflación real, es menor. Por ende, eso se traslada a nuestros proveedores que trabajan en peso y por ende, en dólares, las propiedades han subido. El tema es que hay un segmento de gente que necesita vender propiedades usadas que por ahí ante la necesidad tiende a bajar el valor. Pero si vos me decís, en realidad el valor de las propiedades han subido Claro, en dólares. tenés un problema enorme ahí entonces, ¿no? Porque te afecta la inflación, te suben los precios en dólares, pero te desapareció la demanda. Claro, hoy estamos casi a un punto de estanflación, o sea, de estancamiento y de inflación, lo cual es bastante preocupante, no solo para nuestro rubro, estamos hablando, uno lo habla con los proveedores, lo habla, o sea, la construcción no es formadora de precios, hay que partir de la base de eso. Entonces, nosotros cuando vos hablas con los proveedores tienen el mismo inconveniente, de escasez de divisas para importar, así que bueno, que aumente todo. ¿Y qué estrategias de supervivencia tienen que llevar adelante las empresas, Adrián? ¿Diversificar, buscar otros nichos, otras posibilidades de llevar adelante obras? Y lo principal, a ver, siempre es ser cautos, tratar de tener la economía, no endeudarse y llevar todo proyecto. Lo ideal es que todo proyecto que planteemos sean proyectos que uno lo puede realizar con flujo propio. Entonces, estos años suelen ser años de, como muchas veces decimos, de reorganización interna y de poco volumen de obra. Es conveniente ser cautos, sería lo ideal, que cada empresa, bueno, reevalúe. Muchas veces el crecimiento desmedido hace que uno tenga sobredimensionada su estructura de funcionamiento, entonces, bueno, genera eso. Adrián, muchísimas gracias por estos minutos con nosotros. Ha sido un gusto. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Adrián Capelo, secretario de la Cámara de la Construcción. Bueno, esa es la realidad que está viviendo hoy el sector, ¿no? Tiene inflación en dólares, le aumentan los precios en dólares y por el otro lado tiene una desaparición de la demanda. No hay, después de una cosecha muy complicada, el campo suele ser un gran demandante en ese tipo de inversiones, pero con el efecto de la sequía, el excedente ha desaparecido, por lo tanto no existe el flujo de fondos que existía para hacer inversiones inmobiliarias, ¿no? Con lo cual es compleja la ecuación porque le sube el precio en dólares, pero la demanda por el otro lado le desaparece, con lo cual la suba del precio incrementa la pérdida de demanda, la intensifica. Por el otro lado, no existe casi posibilidad de que la gente construya su vivienda. Hablábamos de los precios, ¿no? El cálculo de la provincia, del Centro de Estadísticas y Censos de la provincia, señala que una casa de solo 50 metros cuadrados hoy implica un desembolso de 8.222.000 pesos solamente para la construcción y los materiales. Aparte hay que tener en cuenta el terreno, con lo cual son valores que escapan a las posibilidades de una familia asalariada. Tengamos en cuenta que hace un año esa misma vivienda de 50 metros implicaba 88 salarios mínimos. Hoy implica 102 salarios mínimos, con lo cual eso está marcando un parámetro de cómo se aleja cada vez más la posibilidad de la casa propia de quienes cobran un salario, un sueldo, quienes viven de un salario fijo, con lo cual se está sintiendo, por un lado, una retracción de las inversiones grandes que solía tener Río Cuarto en torres de departamentos como un resguardo de valor y como un foco de inversiones, y por el otro lado tampoco se está moviendo por el lado de los privados que construyen viviendas. Se ha mantenido el rubro de la construcción por el lado de la obra pública, ¿no? Que lo destacaba recién Adrián Capelo, se ha sostenido en gran parte por las obras de la provincia y en menor medida del gobierno municipal.